Buena gente, ¿cómo estamos? Hoy vamos a hablar de queratoquiste odontogénico. Para algún perdido, esta lesión o esta patología volvió a ser considerada un quiste a partir del 2017 y dejó de ser considerado un tumor. O sea, decir tumor odontogénico queratoquístico está mal. ¿Sí? Por lo menos es lo que sabemos hasta hoy. Siempre que ven un video de esto, fíjense en qué fecha se hizo. La clasificación de quistes odontogénicos, ¿sí? Se sigue basando o sigue diferenciando dos grandes grupos, aquellos de origen inflamatorio y aquellos que son quistes del desarrollo. Dentro inflamatorio tenemos dos representantes, que son el quiste inflamatorio radicular y el inflamatorio colateral. Mientras que en aquellos del desarrollo tenemos el dentígeno, el queratoquiste, que vuelve a estar en esta clasificación, el periodontal lateral botroide, el gingival, el odontogénico glandular, el odontogénico calcificante y el odontogénico ortoqueratinizado, que hace el debut en esta clasificación. Tanto el queratoquiste como el quiste odontogénico calcificante, si ven o revisan la clasificación del 2005, eran considerados tumores, pero de acuerdo a su comportamiento clínico y respecto a estudios de lo que es biología molecular o genética molecular, se los volvió a incluir dentro de esta clasificación. Y el ontogénico ortoqueratinizado es aquel que antes o se le incluía dentro de lo que era un queratoquiste con un epitelio ortoqueratinizado, pero hoy se sabe hoy en día que es una entidad totalmente distinta, cuya histopatología es distinta y cuyo comportamiento clínico es distinto. Por eso se hace su debut en esta clasificación. Este es un paper, en realidad es una revisión, ¿sí?, que se hizo en el año 2017, que es como un resumen de las modificaciones o compara lo que es la publicación de la Organización Mundial de la Salud, tanto para quiste como para y tumores, la del 2005 con respecto al 2007, mostrando qué diferencias hubo. Sí, está bastante piola si uno no quiere leer toda la otra clasificación. Y yo saqué dos pequeños párrafos, una donde menciona aquellos que yo le dije, que en 2005 la Organización Mundial de la Salud reclasificó al tumor odontogénico queratoquístico debido a que esta lesión tenía una alta tasa de recurrencia y un comportamiento clínico agresivo. Y recuerden aquella asociación con lo que es el síndrome de Gorlin o síndrome de queratoquistes múltiples o de neovasocelares, etc. Y a su vez se identificó una mutación que es en el gen supresor tumoral, que ahí lo dice, PTCH, y que, pero se descubrió, se vio, y por eso se lo volvió a reclasificar como quiste, que esta mutación se podría encontrar en lesiones no neoplásicas, incluso por ejemplo en quistes dentígenos, lo que ahí menciona. Así que se lo volvió a incluir dentro de lo que son las lesiones quísticas. Y lo que menciona acá abajo, si lo leen, es que una lesión neoplásica no podría resolver, ¿sí?, por un proceso como es el de marsupialización. O sea, no se correspondía ese comportamiento clínico con el de una lesión neoplásica. Así que se lo volvió a incluir dentro del capítulo de quistes. Y el otro tema es que en el 2017 también se incluyó o se aceptó la separación por primera vez de lo que es el quiste ontogénico queratinizado, que es lo que mencioné anteriormente, que es, antes se lo incluía como la variante buena ortoqueratinizada del queratoquiste, y hoy en día es una entidad totalmente distinta. Bueno, para describir, hablamos que el queratoquiste es una lesión quística que se origina de los restos epiteliales de la lámina dental. Si hablamos de una lesión quística, estas que son de origen epitelial, hablamos de lesiones que tienen una pared epitelio conectiva. O sea, no es una estructura epitelial o una pared epitelial o una cavidad con revestimiento epitelial. Es una cavidad que tiene un revestimiento epitelio conectivo. ¿Sí? Recuerden que el epitelio de por sí es un tejido que no está irrigado, no está nervado, o sea, es avascular. O sea, si no existe una pared conectiva, no va a existir. O sea, si es una lesión o una cavidad recubierta de epitelio solamente, está mal, ¿sí? Porque la estructura que tiene es epitelio conectiva. Y recuerden que aquellos restos de la lámina dental, como lo ven en la imagen, y lo pueden ver en otros videos, son
los denominados restos de Serres. ¿Sí? Hay una imagen histológica, no se los puede ver. Y son restos de esa estructura que aparece ahí, que es la lámina dental, la que da origen a la estructura que da origen al germen, a la odontogénesis. Bueno, repasemos. Dijimos que es un quiste, que es benigno, que es altamente recidivante y que tiene una elevada capacidad de crecimiento. Que eso a su vez lo hizo sospechar, o se lo incluye dentro del tumor, porque es muy diferente al resto de los quistes por su elevada capacidad de crecimiento. Puede abarcar grandes zonas de los maxilares. Bueno, hablemos un poco de las características clínicas de esta patología. El keratoquiste se puede dar en pacientes con un amplio rango de edad, ¿sí? Pero es más frecuente en pacientes jóvenes, en pacientes que rondan entre los 10 y los 30 años. No hay una predilección por sexo, pero sí tiene la característica esta lesión de presentar un alto índice de recidiva. Algunos libros lo mencionan que van de un 15 a un 50 o de un 15 a un 60% incluso en aquellos casos en donde no se hace un tratamiento de la cavidad, como lo vamos a ver en cuanto a tratamiento. Puede estar asociado, se puede dar en forma múltiple y estar asociado a un síndrome, y la ubicación en la que aparecen frecuentemente es en mandíbula, en el sector posterior. Si ven en los porcentajes, va a variar obviamente de acuerdo a la bibliografía, pero casi el 50% de este tipo de lesiones se da a nivel mandibular en el sector posterior, que si recuerdan es el mismo lugar donde es frecuente la aparición del ameloblastoma. Por eso es uno de sus principales diagnósticos diferenciales. Apartado, o sea, haciendo un apartado, un paréntesis en esto, que el keratoquiste en sí puede darse dentro del marco de un síndrome en el que el paciente no solamente tiene keratoquiste, sino tiene otro tipo de características, sufre otro tipo de consecuencias, como pueden ser la presencia de carcinomas vasocelulares múltiples, la calcificación ectópica de la hoz del cerebro, anomalías de desarrollo esquelético, pueden presentar pectus, sindactilia, microcefalia, meduloblastomas, algún tipo de tumores de tipo virilizantes, en caso de ser mujeres, fibromas o fibrosarcomas ováricos, puede haber una prominencia frontoparietal, hipertelorismo, incluso prognatismo mandibular. Y obviamente la presencia de keratoquistes múltiples. Estos keratoquistes pueden darse en ambos maxilares, incluso en varios cuadrantes al mismo tiempo. Pero esta es la presencia del keratoquiste incluido dentro de un síndrome. Si hablamos de la lesión sola, de esta lesión en forma particular, tiene un crecimiento muy rápido y a su vez es indoloro. Por eso puede llegar a, como ven en la imagen, esa reconstrucción 3D, a cubrir grandes extensiones de los maxilares. Puede ser realmente de tamaños muy, muy importantes. Puede expandir las corticales, ¿sí? Cuando llevan demasiado tiempo y no producen asimetrías faciales hasta en un periodo muy, muy posterior, ¿sí? Pero inicialmente, o aquellos que no son de tamaño demasiado grande, no producen grandes asimetrías. A nivel de diagnóstico por imágenes, esta lesión puede presentar imágenes que sean osteolíticas radiolúcidas en forma uni o multilocular. Si pueden ver la imagen de inferior izquierda, pueden ver cómo esta a su vez puede expandir las corticales, o puede verse, por ejemplo, que esto es a nivel tomográfico, como imágenes hipodensas, donde pueden apreciarse diferentes cavidades, ¿sí? Dando esa imagen también multilocular, y que también es otro de los motivos por el cual se tiene que hacer un diagnóstico diferencial con por ejemplo, el ameloblastoma. A nivel histopatológico, obviamente hablamos de un quiste que tiene un revestimiento epitelio conectivo, pero ese epitelio en particular tiene 4 características que son muy, muy, muy representativas, ¿sí? Que la gente que se dedica a esto enseguida puede diagnosticarlo sin ningún tipo de problema. El primero es que ese epitelio en sí, en ese epitelio, las células basales se disponen en empalizada. A su vez que ese epitelio, como segunda característica, es finito, no son más de 6 a 8 hileras de células, de 6 a 10 mencionan algunos libros. Y que, a su vez, ese epitelio
presentan paraqueratina. Recuerden que el quiste, el queratoquiste, pues, es paraqueratinizado. Entonces, ¿qué significa que sea paraqueratinizado? Es que todavía esos queratinocitos que se están diferenciando no han perdido el núcleo, ¿sí? Que en esa queratina es una queratina que se produce tan rápido que no hay desprendimiento, no llegan a desprenderse los núcleos. Y la otra característica es que es apapilar, o sea, ese epitelio no presenta papilas. O sea, con esas cuatro características es lo que define la histología de esta, de este quiste, que es un epitelio de no más de 6 a 8, de 6 a 8, 6 a 10 hileras de células, cuyas células basales se disponen en palizada, ese epitelio es apapilar y presenta una paraqueratinización. En cuanto a su conectivo, siempre que hablamos del parénquima tenemos que hablar del estroma. En el tejido conectivo puede ser más o menos fibroso y en caso, usualmente, si no está infectado, no va a presentar infiltrado de tipo inflamatorio, ¿sí? Ya que no es su origen. Sí puede identificarse en el conectivo, ¿sí? En el conectivo puede identificarse la presencia de microquistes satélites. El epitelio sí va produciendo invaginaciones hacia el conectivo, se terminan uniendo y separando las estructuras, y esas estructuras epiteliales que quedan en el conectivo pueden producir nuevo tipo de lesiones, que son los famosos microquistes satélites, y que le dan la característica de la alta capacidad de residuo que tiene esta lesión. A nivel del tratamiento, eso van a ver diferentes tipos de, de tratamientos de acuerdo a la bibliografía que lean. Pero básicamente la forma tradicional es hacer un tratamiento tanto físico como químico. Físico nos referimos a lo que es un tratamiento mecánico, eh, en el cual se hace la enucleación de la lesión, se hace el curetaje y el raspado, incluso el fresado de esa cavidad que quedó, que ese sería el tratamiento físico-mecánico, obviamente por la presencia de estos quistes satélites que acabamos de ver recién. Y a su vez, para reforzar esto, es el agregado de una sustancia química que hoy en día se están probando con diferentes tipos de sustancias, pero tradicionalmente se ha usado la solución de Carnoy, que básicamente está formado por tres componentes, que es alcohol, formol y ácido acético, y que es un fijador celular. Lo que hace básicamente es coagular las proteínas para que no se desarrollen estos microquistes satélites. Entonces, esa es la forma tradicional. En aquellos pacientes donde ha recibido en forma múltiple y demás, incluso se sugiere hacer o la resección con márgenes o incluso hacer una osteotomía donde incluya la parte periférica a la lesión, ¿sí? Pero básicamente ese es el tratamiento de este tipo de lesiones. Bueno, hasta aquí esta actualización de queratoquistes. Estamos en contacto, nos vemos, hasta luego, chao, chao.